Hola amigos de Autos de Primera, hoy tenemos un primer contacto, una primicia para ustedes y se trata nada más y nada menos que de la nueva generación de la Toyota Land Cruiser 300 que ya está disponible en Colombia, sí señores, ya está disponible en nuestro país. Después de ser lanzada recientemente a nivel mundial, pues ya están las vitrinas de Toyota. La verdad, un auto espectacular que continúa con todo ese legado de todoterreno de 4x4 que tiene la marca japonesa. Un vehículo completamente renovado, un modelo que reemplaza la Land Cruiser 200 que duró 14 años en el mercado. Así que acompáñenme a conocerla. Como pueden ver, pues es un vehículo que cambió completamente. Ahora las luces son full LED. Este modelo se caracteriza mucho porque sus líneas son un poco más rectas, a su vez son más estilizadas. Miren esa gran parrilla con el emblema de Toyota en la mitad. Es un emblema plano porque aquí se ubican algunas ayudas a la conducción que más adelante les voy a contar. Esta que estamos viendo es la versión ZX a gasolina, porque van a llegar 4 versiones a nuestro país. Se caracteriza porque combina algunos elementos cromados con algunos acabados en negro. Aquí vemos más cromo. Por supuesto, continúa con toda la capacidad off-road que tenía la versión 200, con unos muy buenos ángulos de ataque, ventral, salida, los rines de lujo, la verdad es que son espectaculares. En esta versión BX son como un gris metalizado, cromado, la verdad, muy bonito. Llantas en medidas 12.5, 55, 20, AT, o sea, para todo terreno, o para combinación terreno y la pista. Los estribos, por supuesto, muy funcionales en esta camioneta de gran tamaño, porque es un vehículo muy grande. El tamaño sigue siendo prácticamente el mismo de la versión 200. Vehículo robusto, llamativo, la verdad espectacular. Bueno, ustedes lo pueden ver acá en exclusiva. El diseño, como les contaba ahorita, miren, continúa con esas líneas cuadradas, pero la verdad muy imponente a la vez. Barras de techo en color negro, cromo en los bordes. Y hay algo que me ha parecido curioso, es que aquí hay detalles que no hemos visto en otros modelos de Toyota, como por ejemplo estos pasos de rueda, que incluso se asemejan a modelos como la RAV4 o incluso la nueva Corolla Cross. En la parte de atrás, también esos grandes stops muy imponentes, son en LED, ahí lo pueden ver, el cromo y la gran compuerta. Enseguida les voy a mostrar el super espacio que ofrece en su interior, que la verdad es impresionante. Por supuesto, esta camioneta ofrece la tercera fila de asientos que la podemos controlar desde los botones eléctricamente que pueden ver acá. Miren, ahí va subiendo muy fácilmente. Si no usamos la tercera fila de asientos, el espacio es impresionante, es muy amplio como les conté ahorita. Y bueno, ahí tenemos un muy buen espacio, una tercera fila de asientos. De hecho, voy a comprobar qué tan amplia es. Voy a subirme por este lado. Aquí sí es manual. Con 2 toques, pues puedo acceder muy fácilmente. Y aquí se ubica 2 personas muy cómodas. De hecho, pues obviamente puedo regular el espaldar y la cabeza, y 2 adultos pues caben, la verdad, muy bien. Este es un vehículo de gran tamaño. La segunda fila de asientos, pues el aire, ya sea que salga por estas rejillas o por las que están en la parte de arriba. Bueno, la verdad, espectacular. Se ve muy bien, qué bien por Toyota y por la nueva Land Cruiser 300. Ahora voy a pasar a la parte delantera, que la verdad es espectacular. Toyota hizo una maquinota con la nueva Land Cruiser 300. Miren esa gran pantalla en el centro, la consola. Bueno, esto parece un avión, la verdad. Se ve muy bien. Pues vamos a encontrar infinidad de botones, no solo para controlar la central multimedia, sino también todo el 4x4. Aquí están los modos de manejo. Aquí está la perilla para el 4x4. Recuerden que este vehículo ahora es 4x4 full time. Entonces aquí está el H4 y el L4.
freno de parqueo electrónico con auto hold, la palanca pues muy Toyota, me gusta mucho la calidad de los materiales, de los acabados, el botón de encendido start stop, bueno, toda la parte de confort, bueno, aquí está calefacción, ventilación para las sillas, calefacción para el volante, el aire acondicionado, y aquí lo puedo controlar. Miren estos botones, qué bien por lo que hizo Toyota, la verdad se ven muy lujosos. Aquí está el cargador inalámbrico para celulares, yo lo puedo prender o apagar. Bueno, la verdad es que hay infinidad de detalles, puertos USB, tipo A, tipo C, el volante, la verdad muy bien, miren ese acabado en madera, espectacular que le suma lujo a este vehículo, los botones, acá está el control de crucero, las ayudas de manejo que ya les voy a contar, la pantalla del computador de a bordo que se ve muy bien también. La verdad, bueno, Toyota se demoró 14 años en reinventar la nueva Land Cruiser y hizo un muy buen trabajo con la Land Cruiser 300. ¿Qué más les puedo contar acá? En la parte interior, miren, acá encontramos una guantera refrigerada, por supuesto. 3.5 litros que desarrollan 409 caballos de potencia y 650 Nm de torque. Y las variantes diésel montan un motor de 3.3 litros biturbo de 305 caballos de potencia y 700 Nm de torque. Gracias a la reducción de peso, pues no cabe la menor duda que ofrecerá un mejor desempeño desde muy bajas revoluciones y una muy buena respuesta en todos los terrenos. Por supuesto, su tracción es all-wheel drive full-time con bajo, tiene diferencial central Torsen y función Crawl, pero sí contará con un abultado paquete de ayudas avanzadas a la conducción llamadas Toyota Safety Sense. Este paquete de ayudas avanzadas incluye la alerta de precolisión con detector de peatones tanto de día y de noche y ciclistas en el día. También la alerta de cambio de carril, asistente de trazado de línea y luces LED adaptativas en algunas versiones. A ellos se suman el control de crucero adaptativo, exploradoras LED y el monitor de 360 grados con cámaras y sensores adelante y atrás. Seguramente quieren saber el precio de esta super máquina. Recuerden que a Colombia llega en 4 versiones. Las versiones a gasolina arrancan en 433.600.000 pesos. Esta exactamente tiene un precio de 461.100.000 pesos. Y también hay otras 2 versiones diésel. Los precios lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Land Cruiser 300? ¿Qué tal esta nueva generación? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros